Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff acá de InView. Estamos comenzando una semana que va a ser bastante movida en términos de indicadores económicos, en términos de novedades, en términos de tendencias de mercado. Hoy vamos a tener una estructura un poquito distinta a la convencional, ¿sí? Nos va a estar visitando la gente de Drachma, trayéndonos una alternativa de inversión en economía real bastante interesante para quienes gusten de diversificar portafolios de clientes con proyectos de economía real. Antes, Pablo va a estar a cargo de dar como un overview de los mercados globales, un poquito cómo están las carteras y qué estamos viendo, sobre todo con esto que ya está pasando de los balances, y ahora el foco nuevamente en la inflación y que ahora la Fed seguramente en septiembre. Y bueno, y después Pablo les dará lugar a la gente de Drachma, que hará una breve presentación y ustedes van a tener ambas instancias de espacio para consultas y preguntas y respuestas, tanto para lo que presente Pablo y Mateo como para lo que nos puedan dejar la gente de Drachma. Así que, sin más, Pablo, todo tuyo, adelante. Perfecto, gracias Diego. Bueno, como comentaba un poco Diego, hoy tenemos un formato levemente diferente. Voy a arrancar yo, voy a ver un poquito de la Fed y un poco de mercados internacionales más allá de Estados Unidos, que bueno, nosotros normalmente estamos muy cercados al mercado americano, pero siempre es bueno mirar un poco qué está pasando más allá. Después hacemos un breve repaso de cómo viene el mercado en este año bastante movido. Para cerrar con algún comentario de cómo vienen este mes nuestras carteras offshore. Hacemos una pequeña pausa para preguntas por si quedó algo pendiente, ahí se me sumará el amigo Mateo, y después le damos pase a la gente de Drachma para que haga ya más aislado de nuestra presentación general los comentarios sobre su producto de inversión y le damos un bloque particular para ellos. Así que vamos a ir arrancando. Pasaron las minutas de la Fed, más de lo mismo, básicamente. Me pareció interesante resaltar algunas conclusiones. Continúa esta especie de culto a los bancos centrales, donde cada declaración de un miembro de la Fed, por supuesto cada decisión de política monetaria, pero cada palabra, cada coma es mirada con una lupa, y prácticamente los mercados globales están concentrados con inusual fortaleza en qué pasa con la Fed cada vez que habla. Esto no parece muy saludable, que activos financieros se muevan 10-15% a veces en un día en base a si la Fed va a subir 50 o 75, parece excesiva la respuesta. Pero bueno, hace tiempo que el mercado está funcionando así. Es evidente que, como dice la famosa frase de Buffett abajo a la izquierda, las tasas de interés son una especie de fuerza de gravedad sobre los precios de los activos, porque estamos descontando flujos futuros, a más tasa, más descuento, no hay mucho misterio ahí. Pero bueno, básicamente el mercado entero se paraliza cada vez que la Fed habla. La conclusión que podemos sacar es que va a haber más subas de tasas de interés. Obviamente estamos lejos de terminar este ciclo de normalización, pero sí ya es más probable que veamos subas de una menor dimensión de acá hacia adelante, que esa es la gran discusión de cara a la próxima meeting. Si vamos a ver otra suba de 75 o ya vamos a empezar a suavizar ese camino de alzas y, por ejemplo, vamos a ver una suba de 50 BPs. Está claro que esto va para largo, y también está claro, me parece que la Fed reparte un poco los roles entre sus speakers, y la mitad suenan hawkish y la mitad suenan dovish. La mitad suenan que hay que seguir subiendo a 75 BPs para extraer de raíz el problema de las expectativas inflacionarias, y la otra mitad dice, bueno, ya hicimos bastante, podemos empezar a ralentizar un poco. Es casi lógico que hagan esto porque el forward guidance es gratis, y que cada uno pueda escuchar lo que quiere escuchar a veces es bastante útil si partís obviamente desde una posición de credibilidad.
Así que lo único que saco en limpio es esta idea del Fed Pivot que se metió un poco en el mercado, que es que la Fed ahora va a seguir subiendo tasas, pero muy rápidamente esto va a desencadenar una recesión que va a hacer que la Fed empiece a bajar tasas casi inmediatamente después. Por el momento a mí me parece más ficción que realidad y casi wishful thinking. El mercado un poco está adicto a esto de bajar las tasas, el primer problema. No creo que la Fed tenga esos niveles de flexibilidad, pero veremos. Lo que queda claro es que la Fed sigue siendo por lejos el driver que más impacto y más rápidamente tiene sobre el mercado, ya no solo con las decisiones, sino con las minutas de la decisión que pasó, o simplemente cuando salen los funcionarios a hacer declaraciones. Y esto, por supuesto, la Fed, en definitiva, va a terminar haciendo lo que la economía le marque que tiene que hacer. Acá tratamos de, en 3 charts que ya venimos compartiendo hace rato con ustedes, porque la verdad es que son las mejores fuentes de información en tiempo real, y por qué no usarlas. En lo que respecta a actividad, la Fed de Atlanta calcula para el trimestre que viene un ritmo de crecimiento que estamos en la zona del 1,5 anualizado. Nada espectacular, por supuesto, pero lejos de una recesión. Recordemos por enésima vez que, según el criterio técnico que se usó hasta ahora, Estados Unidos está en recesión, 2 trimestres de crecimiento negativo consecutivos. Pero bueno, con las midterms están cerca y los republicanos presionando tanto sobre los demócratas, el gobierno buscó empantanar un poco la pregunta y entonces todavía estamos discutiendo si hay recesión o no. Digamos que cada uno ve lo que quiere ver. Se puede decir que Estados Unidos ya está en recesión técnica, se puede decir que en realidad estos fueron efectos del cálculo del PBI, que con el mercado de trabajo como está y estos números que se esperan no se puede hablar de recesión. Veremos en definitiva cómo termina este trimestre, pero está claro que se espera, por lo menos hasta ahora, un número positivo, que viniendo de 2 negativos no es poco. La inflación en el margen se va calmando, que quizás es el tema de que hoy miran los mercados incluso más que el nivel de actividad. Abajo a la derecha pueden ver que hoy la Fed, en su propio nowcasting de inflación, espera un CPI del 0,13% para agosto. Obviamente este número es muy bueno, pero fíjense que el núcleo, el número núcleo está casi en 0,5%, lo cual ya no es tan bueno, teniendo en cuenta que el target de largo plazo de la Fed es 2, 2,5. 0,5 mensual, no, claramente está muy lejos de 2,5 anual. Pero bueno, ¿por qué esa disparidad? Bueno, porque los factores que antes se empujaban la inflación al alza, hoy son un ancla cuando se da vuelta la moneda, particularmente energía es el caso más obvio. La nafta, que tiene un impacto muy fuerte, directo e indirecto en el CPI, llegó a estar encima de $5 por galón cómodamente, hoy está bajo de 4. Esto, por supuesto, impacta en el CPI, que ya dio 0 el mes pasado y ahora se espera que dé abajo de 0,2, pero el núcleo, que justamente excluye estos componentes más volátiles, todavía está dando números altos, pero de alguna manera parece esto ratificar nuestro view de que en materia inflacionaria finalmente ya vimos lo peor, lo cual no significa que lo que quede para adelante sea rápido ni fácil. Retrotraer la inflación a los niveles con los que la Fed se siente cómoda, pero que ya haya pasado lo peor no es poco. Y por último, estos 2 datos terminan conjugándose en cómo el mercado ve las posibilidades de suba de tasas de acá para adelante. Esto viene cambiando todos los días. Hace 2 días saqué la captura y estaba 60-40 para una suba de 50 puntos básicos. Esto lo miré recién y ahora estamos 55-45 para una suba de 75. Esto va a seguir fluctuando seguramente hasta poquitos días antes de la decisión, que todavía falta más de un mes. Y generalmente esto termina decantando por uno o por otro y la Fed rara vez se termina desviando de ese consenso que está implícito en los precios. Pero bueno, por el momento bastante variable cuál es la opción que tiene más probabilidad de ocurrencia de acá a septiembre.
El otro punto que tiene que ver con la Fed es el quantitative tightening, reducir la hoja de balance que viene creciendo desde 2008 a pasos agigantados. ¿Cómo viene eso? Bueno, viene lento, digamos, tal como se había acordado, pero está en proceso de ejecutarse la reducción. Pero fíjense que todavía hay que entrecerrar un poco los ojos y mirar muy fino en el margen para ver el retroceso que tuvimos desde máximos. El quantitative tightening se está implementando, pero todavía apenas se ve en el gráfico cuando esa pendiente se ve un poco más pronunciada a la baja, o por lo menos hayamos sacado 500.000 o 1.000 o 1 billón de la cartera, y veremos si hace algo más de efecto. Siempre hablamos mucho de Estados Unidos, porque obviamente es la economía rectora, pero como les comentaba hoy, vamos a salir un poquito hacia el resto del mercado internacional. Le pusimos hotspots, que es un término muy norteamericano, porque lugares calientes no suena igual, pero bueno, algunos de los puntos de conflicto globales que también están impactando en los mercados. El primero, obviamente, si hablamos de puntos calientes del mundo, tiene que ser Ucrania. No tenemos mucho más para decir acá en materia bélica de lo poquito que agregamos en su momento, que dijimos, si Kiev no cae, esto va para largo, y 6 meses después, acá estamos, con una guerra prácticamente trabada, con poco avance, donde cada uno está consolidando sus posiciones, pero por el otro lado no parece haber gran voluntad de diálogo y de llegar a un acuerdo, comprensiblemente. Rusia está sufriendo, me parece que, bajas militares mucho más altas de lo que cualquiera hubiera esperado. Estamos hablando de 45.000 bajas en su ejército, entre muertos y heridos, que es un número muy, pero muy alto. Por lo tanto, esto, bueno, veremos cómo termina. Siguen llegando armas a Ucrania. En Rusia, lo que sí es un desarrollo nuevo que ocurrió en estas horas fue, no sé si escucharon, el asesinato con un coche bomba de la hija de uno de los principales ideólogos de Putin, así que también el tema interno en Rusia se está calentando. Pero bueno, en materia económica no tengo mucho más que aportar, más allá del impacto que tiene esto sobre Europa, que en general ya podemos tomar ya como un punto conflictivo en el mapa, pero obviamente esto ya en materia económica. Y básicamente en Europa están confluyendo muchos factores, pero la línea común es la suba en el precio de la energía, que está haciendo estragos en la economía europea. ¿Por qué? Porque tiene el mismo efecto que tiene en todos lados inflacionario, pero en Europa está compuesto porque se dependía muchísimo del gas ruso. De hecho, algunos dicen que el modelo entero económico alemán era utilizar gas ruso barato para utilizar sus fábricas y con eso exportar al mundo. Pero más allá del efecto puntual de la energía, vemos, por ejemplo, que en Inglaterra el Banco Central ya predice que la inflación va a llegar al 13%, sumado a una recesión bastante extensa. O sea, el Reino Unido está con problemas económicos bastante serios. Turquía sigue bajando tasas. Decíamos que Inglaterra va a tener 13 de inflación. Bueno, Turquía puso la tasa en 13, con una inflación del 80. Ya hemos hablado del experimento monetario de Erdogan, creo que no hace falta hablar mucho más. Y fíjense, de hecho, que la inflación ya está en 80. Es uno de los pocos países que por el momento está arriba nuestro en el podio internacional de inflación. Lo que les comentaba de Alemania, normalmente la electricidad costaba hace no mucho tiempo 100 euros el megavatio, y hoy estamos cerca de 600. Multiplicar los costos energéticos por 6 obviamente no es gratis para nadie. Esto sumado a que Lagarde, mitad por todos estos conflictos, y mitad me parece por una tendencia natural, empezó muy tarde a subir tasas, o sea que el Banco Central Europeo tiene muchísimo trabajo para hacer, para tratar de contener la inflación, pero en un contexto de actividad muchísimo más endeble al que enfrenta la Fed. Y a todo esto encima le sumamos el factor climático. Europa está con una sequía brutal, lo cual no solo
dificulta aún más la generación de energía, sino que también dificulta ya el transporte de materias primas y demás por los principales ríos navegables de Europa, que son obviamente la ruta más barata para mover grandes cantidades de insumos. Por lo tanto, en Europa el panorama general está bastante complicado, y nosotros lo venimos diciendo en nuestros informes diarios y demás, y por eso tratamos de, hasta ahora, tener la menor exposición posible a Europa, que estamos empezando a tener consultas. Recién el euro de nuevo quebró la paridad con el dólar a la baja, 0,99, pero bueno, está justificado un poco esto, y preferimos tener un poquito más de claridad a futuro antes de empezar a pensar en sumar ponderación en el viejo continente. China, el otro punto que no puede faltar, a sus relaciones con Estados Unidos, ya que se vienen deteriorando hace tiempo desde las tarifas de Trump y demás. Ahora se sumó el foco nuevamente en Taiwán. Larguísima historia, pero con la visita de Pelosi tuvimos ahí un recrudecimiento de las acusaciones cruzadas y demás. Incluso China hizo algo muy similar a un simulacro de invasión. Fíjense cómo quedó Taiwán rodeado. Básicamente, al tema histórico de dos gobiernos en la China, etc., se suma hoy que Taiwán es el principal productor de chips de la economía global, lo cual le da un rol preponderante en todas las cadenas de todas las supply chains, y tiene un rol importantísimo hoy en la economía global, porque cuando hablamos de chips no hablamos ya solo de computadoras, sino de prácticamente cualquier dispositivo hogareño, cualquier auto, todos llevan un montón de chips. Por lo tanto, ahí me parece que está una de las claves de por qué Estados Unidos ahora trata de pisar más fuerte, y rompiendo por ahí jurisprudencia que tenía 10, 20 años. Pero esto se suma ya a un contexto complicado para China, donde el mercado inmobiliario ya viene hace rato dando señales de problemas bastante profundos, y sobre todo en incertidumbre que está alrededor de cómo China va a responder a los brotes de COVID que sigan surgiendo irremediablemente. Esta política china de tengo 20 casos, cierro una ciudad de 30 millones indefinidamente, es muy complejo de manejar, y es muy complejo que la economía no se resienta si las restricciones sanitarias van a ser tan draconianas. De hecho, ya grandes brokers como Goldman Sachs o Nomura estiman que la economía china va a crecer este año 2,5, 3, que para nosotros obviamente no suena tan mal, pero cuando uno está justamente acostumbrado a lo que denominamos tasas chinas del 6, 7, 8, es mucha la diferencia. Y aquí también, de nuevo, factores climáticos, ola de calor en China, mucho consumo, por supuesto, de energía, y esto hace que incluso algunas plantas y demás se hagan cierres programados para evitar que la red se recaliente. Así que tanto en Europa como en China vemos un cúmulo de problemas bastante complicados para adelante. Y por último quería hacer una mención a Brasil. ¿Por qué? Porque en Brasil estamos a un mes y medio literal de las elecciones, que obviamente son el evento del año en lo que hace a volatilidad. Me atrevería a decir que no solo de Brasil, sino de todo el LATAM. ¿Y qué podemos decir de esto? Bueno, que Bolsonaro viene achicando la diferencia que tiene con Lula. Lula sigue primero en todas las encuestas, pero hace un tiempito estaba bastante más lejos que donde está hoy. Fíjense, por ejemplo, para Poder Data, hoy estamos en 44-37, lo cual luce como peleable, todavía con un mes y medio por delante. Pero más allá de esto, que obviamente no vamos a hacer un análisis político, porque la política brasileña es extremadamente compleja y tendríamos que estar 2 horas solo con eso. Lo que vemos en Brasil son en general buenas noticias de un banco central que rápidamente volvió a poner su tasa real en términos positivos, donde tuvimos incluso un mes de deflación, ahí con algunos efectos puntuales que obviamente el gobierno buscó
generar para también tener una buena noticia en la recta final. Tenemos una situación fiscal que, si bien siempre amenaza con desbordarse por la tentación de hacer grandes gastos sociales de cara a las elecciones, está bastante bien, y una actividad que podría terminar el año también mejor de lo esperado. Por lo tanto, hora de poner Brasil en el radar, si bien nunca se va, porque estamos a escasas 6 semanas de las elecciones. Hechos estos comentarios, ¿cómo viene el mercado en el año? Rápido repaso. En lo que refiere a los principales índices norteamericanos, lo que vemos es que los índices que a priori tienen mayor riesgo son los que peor vienen performando. Ahí están el IBW, que es Acciones Growth, junto con el Nasdaq en la última posición. Después tenemos un lote en el medio, que es el Russell 2000, y el S&P 500, muestras más amplias de la economía, y lo que viene performando un poquito mejor son tanto el Russell Value, que tenemos nosotros en nuestra cartera moderada ya hace un tiempo, y por supuesto el Dow Jones, que al ser una muestra más industrial, suele tener menos volatilidad. Si lo miramos en materia de sectores, esto no viene cambiando mucho. Energía es el gran ganador, tras obviamente la invasión Rusia de Ucrania que ya comentamos. Utilities, el otro único sector en positivo. Consumo básico, salud industrial, caída de un dígito. Todo el resto, 2 dígitos, con comunicación, que muchas veces tiene mucho de tecnología y consumo discrecional cayendo más del 15%. Si miramos Estados Unidos contra el resto del mundo, obviamente en una muestra que nosotros armamos a medida, se destaca Brasil. Brasil, que tuvo un principio de año excelente, llegó a estar, si se fijan, 40% arriba en el año, después llegó a caer casi 10, y hoy estamos más o menos 15 arriba. Fíjense qué volatilidad, pero es el único índice de los que solemos mirar como grandes referentes internacionales que estuvo positivo durante gran parte del año, y hoy de nuevo está ahí. Después en esta muestra S&P está segundo, o sea que todo el resto anduvo peor, y ahí podemos ver emergentes en China, Europa, y que es China, todo bastante más flojito que el gran índice norteamericano. Si miramos materias primas, acá también va quedando claro cómo, salvo el caso puntual del gas, que lamentablemente es una de las cosas que Argentina necesita importar, el petróleo anduvo muy bien, pero el resto de las materias primas fueron aflojando el rally que tuvieron por temor a la falta de oferta con la invasión. De hecho, commodities como el cobre o el acero, reflejando un poco el temor a una ralentización de la economía global o incluso una recesión, ya están 20% abajo en el año. Y esto un poco también ratifica nuestro view de que en materia inflacionaria lo peor ya ha pasado. Obviamente los commodities a la baja colaboran y mucho. Y esto nos lleva a cómo vienen nuestras carteras. Buen comienzo de mes para las carteras, todas están entre 100 y 200 puntos arriba del benchmark. Esto yo lo había hecho el jueves y estaba todavía un poquito mejor, pero bueno, tuve que hacerlo de nuevo el fin de semana porque jueves y viernes se movieron fuerte los mercados, y hoy pinta para otra rueda bastante complicada, por lo menos por lo que ven los futuros antes de entrar acá. Así que, nada, esto va para largo. En lo que va del mes, las carteras vienen performando bastante bien. Y ya antes de dar espacio a ver si hay alguna pregunta o ya dar ese pase a Dragma, hago un repaso final de lo que comenté, tratando de vincularlo un poco a los cambios que venimos haciendo en las carteras en estos últimos meses. La Fed va a seguir marcando el tiempo de qué pasa con los mercados de acá por lo menos diría que en mediano plazo. Nuestro escenario base es que vamos a ver un aterrizaje suave o semisuave, tanto para inflación como para actividad. Esto nos llegó a sumar Russell 2000, que es una apuesta amplia a la economía norteamericana, y el EQD, que es obligaciones negociables investment grade. Obviamente si la inflación afloja, las tasas deberían aflojar o por lo menos no subir mucho más, y en ese contexto bloquear tasa a varios años puede ser interesante, como siempre decimos.
Baja la espuma en muchas de las materias primas. Nosotros tuvimos bastante cobertura posguerra contra materias primas. En algún momento recordarán que tuvimos posición en Gunner y en ILF. Pero acá lo que nos quedaría en este momento principalmente es XLE, que es energía en nuestra cartera moderada. Por el momento mantenemos, pero de acá en adelante tendremos que estudiar si llegó el momento de cerrar o no. Con Europa y China en problemas, redujimos nuestra posición en emerging markets para justamente darle más espacio a Norteamérica. La pregunta es si tenemos que reducir más a futuro, cosa que estudiaremos. Y en Brasil, incertidumbre como siempre, pero salvo que pase algo raro, nuestra idea es mantener nuestra posición de EWZ de cara a las elecciones, que ya no falta tanto. Veremos después qué pasa. No solo la pregunta es si va a ganar Lula, que el escenario base sigue siendo que sí, aunque menos holgado que antes, sino también qué va a hacer, porque el mercado también le podría ir muy bien con Lula, dependiendo de quién nombre en el equipo económico y qué tanta continuidad haya de las políticas que tenemos hoy. Por último, como les comentaba, buen comienzo de mes para las carteras, activos que rindieron más del 5% hasta el cierre del viernes en este escenario complicado. Meta, por supuesto, rebotando bastante abajo, el mencionado WZ, Apple, que viene teniendo una gran reacción desde el fondo de los índices en lo que va del año, y también Omega Health Investors, nuestro rate de high yield, que como siempre comentamos, tiene muchísima volatilidad, generalmente está entre las mejores o las peores posiciones en lo que va del mes, pero de largo plazo le seguimos teniendo muchísima confianza. Abro un pequeño paréntesis para preguntas acá, si hay alguna, antes de darle el paso a la gente de Dragma. Mateo, si estás por ahí, te quiero yo hacer una pregunta a vos, que es, confirmado Rubinstein, ya en el puesto de viceministro de Economía, si tenés alguna reflexión para hacer. A ver, dentro de todo, bueno, habían sido los rumores, en su momento el mercado había subido por los rumores de que subía, pero después bajó y se desplomó cuando se confirmó de que, bueno, que no tenía el visto bueno de parte de la coalición gobernante, digamos. Parece que la necesidad tiene cara de hereje, porque el visto bueno se lo terminaron dando, digamos, y me parece que una buena reacción del mercado mata cualquier tipo de tuit viejo en este momento. Rubinstein ya, bueno, lo confirmó por Twitter, y bueno, la cuestión ahora es que, bueno, salió a pedir disculpas por los tweets viejos también, que bueno, estaba ahí también creo que dentro del paquete de la designación. Rubinstein es una persona, digamos, seria, es una persona que conoce el mercado, bueno, él tuvo una consultora, también Pablo nos puede contar, porque él lo conoce de primera mano. Tiene una consultora de mercado, o sea, no es que va a venir con soluciones mágicas, digamos, porque sabe que esto acá con soluciones mágicas no camina, digamos. También lo que tiene es que Rubinstein es un fiscalista, digamos, entonces va un poco en línea con esta, ¿cómo decirte? Esta línea de masa fiscalista, digamos, más fiscalista que Batakis en su momento, por lo que dentro de todo el mercado debería tomarlo bien, porque puede llegar a ser un sello, un velo de racionalidad necesaria dentro de todo eso, que la verdad es que, bueno, todo bien y todo lindo, veníamos, digamos, hasta fines de la semana pasada con una luna de miel con la designación de Massa, pero ya el mercado está pidiendo, me parece, hagan algo, digamos, o sea, con las meras ganas y la buena onda no alcanza, digamos. Entonces esto, bueno, Rubinstein puede llegar a estirar esto un poco más. No sé, Pablo, ahí vos qué pensás. Bien, sí, te redondeo un poquito. Yo tuve relación profesional bastante extensa con Rubinstein, lo conozco bastante bien, me parece, en su pensamiento económico. Rubinstein es fiscalista, es monetarista, es un hombre que históricamente siempre hace culto de cuidar las reservas del central. Por lo tanto, a mí si me preguntan en el margen qué creo que yo que querría hacer Rubinstein, pasaría por hacer una consolidación más rápida del frente fiscal, seguramente generar algún tipo de desdoblamiento donde, todo esto es mi especulación, claro,
obviamente, ¿no? Generar algún tipo de desdoblamiento donde atesoramiento y viajes pasen o por MEP o por alguna cotización nueva financiera para no cargar contra las reservas. Imagino que si Rubinstein hace lo que tradicionalmente pregonó como soluciones, irían por ese lado. Ahora bien, veremos, obviamente ahora empieza, todos miremos con lupa de Rubinstein a ver qué hace y qué no hace. Me parece que su designación es una muestra de fuerza de masa, que no es poco, pero hay que ver si Rubinstein viene a implementar su paquete de medidas o viene a gestionar las soluciones que la coalición gobernante esté dispuesta a convalidar, que podrían no ser el paquete entero que él aplicaría si fuera el gobierno de Rubinstein. Por lo tanto, bueno, eso obviamente lo seguiremos de cerca. Tengo una pregunta acá, Mate, y ya le damos el paso a la gente de Dragma. ONs argentinas líquidas interesantes, ¿qué te viene a la mente? Mira, depende un poco del plazo y depende un poco de la set de tasa, digamos. O sea, dentro de lo que era un poco riesgo-retorno, Arcor nos gustaba. No sé si eso aplica directamente al plazo, así que si después me quieren escribir, digamos, en particular, sirve. Arcor sirve, CGC 2025 sirve, y más atrás ya medio que no me termina de agradar, digamos. Así que yo saben que estoy más a favor de mandar a IBKR y colocar afuera, pero bueno, si están atados acá, yo diría que Arcor, CGC, por ahí vaya la cuestión. Perfecto, gracias Mateo. Equipo Dragma, si quieren ya tomar el control de la situación, todo yo. Bueno, muchas gracias Pablo por la introducción y por la presentación y por el espacio que nos permiten estar aquí presentes. Somos Dragma, nos acompañan Ignacio Baxay y Juliano Marsari. Mi nombre es John Walker. Somos una ALIC y administradora de fondos que venimos a presentarles hoy un producto de inversión alternativa, un producto que está relacionado con desarrollos inmobiliarios en Argentina.